Nuestro pequeño Adolfo nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad austríaca cerca de la frontera con Alemania, y siendo hijo de Alois Hitler y Clara Polz, concretamente su cuarto de 6 hijos. Más tarde ocurrió el trágico evento que todos conocemos. Tras mudarse a Viena, vivir en condiciones precarias y subsistiendo puramente a base de sus pinturas y sus carteles, fue rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, una en 1907 y otra en 1908. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar sus ideas nacionalistas, que llegaron 5 años antes de estallar la Primera Guerra Mundial, en la cual se alistó y participó como mensajero en el frente occidental. Como casi todo alemán de la época, la derrota le supuso un arduo resentimiento, lo que lo llevó a unirse al Partido Obrero Alemán, el cual en 1920 se convertiría en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, alias el Partido Nazi. Gracias a su elocuencia y carisma ascendió rápidamente hasta llegar a ser el líder del partido. En 1923 sucedió el Putsch de Múnich, un intento de golpe de estado que acabó con mandar a nuestro artista a los calabozos, donde escribió un libro llamado Mi lucha, donde exponía claramente su inclusiva forma de pensar y sus ideales. En 1924 fue liberado, y pensó que si no podía obtener algo a la fuerza tendría que ganar a la democracia en su propio juego. Aprovechó la crisis económica y el resentimiento del pueblo para potenciar la presencia y el apoyo del partido nazi, hasta que el 30 de enero del 33 fue nombrado canciller de Alemania. Aquí fue donde comenzó la dictadura. Aprovechó el incendio de Reichstag de febrero del 33 para persuadir al presidente Paul von Hindenburg de firmar el decreto del propio incendio de Reichstag. La verdad es que no se comieron mucho la cabeza con el nombre, el cual suspendía las libertades civiles y permitió la detención de opositores políticos sin necesidad de juicios. Al mes siguiente, en marzo del 33, se aprobó la ley habilitante, habilitando, valga la redundancia, a Hitler a gobernar sin pasar leyes por el Parlamento. Traducido, podía hacer con las leyes lo que le saliese de ahí abajo. A partir de entonces, fue purgando a sus enemigos hasta la famosa Noche de los Cuchillos Negros, en junio del 34, en la cual ordenó la eliminación de varios líderes de las SA, que las SA, en resumidas cuentas, era un subgrupo paramilitar dentro del partido nazi, que suponía una amenaza para nuestro Adolfo, consolidando así su control sobre el partido y el ejército. Cuando su querido presidente Hindenburg murió en agosto del 34, se combinaron los cargos de presidente y canciller, adoptando un nuevo cargo, el Führer. Y como Führer implementó la ideología de su libro y empezaron a penar a la gente legalmente por tener pertenecer ciertas características como la ley de Nuremberg, que decía que si eras judío ya no ibas a tener derechos civiles. Más tarde buscó abolir el Tratado de Versalles y comenzó a expandir el territorio alemán en 1938, anexionándose a Austria, tomando Checoslovaquia y finalmente invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que definitivamente empezó la Segunda Guerra Mundial. El comienzo de la guerra fue realmente agresivo por parte alemana, pero se frenó en seco en el frente soviético. Si queréis ampliar información sobre la Segunda Guerra Mundial, tenemos muchos vídeos hablando de batallas, facciones y resúmenes generales en el canal, por si os queréis pasar a verlos. Sin embargo, Hitler estaba mirando a su llamada solución final, un plan de exterminio para los judíos europeos. Esta aversión hacia los judíos que tenía el joven pintor se debía a un cúmulo de muchas cosas, como el antisemitismo europeo, que ya existía antes de Hitler, el mito del judaísmo internacional, que decía que el judaísmo iba a dominar el mundo, sumada a experiencias personales, multiculturalistas y finalmente una supremacía irracional de la raza aria, que tachaba a los judíos como una raza inferior y peligrosa. Todo esto llevó a un odio desproporcionado hacia la etnia judía. Volviendo al tema, la solución final de la que hablábamos era la causante de los campos de concentración y exterminio, aunque en estos no solo se hallaban judíos, sino también prisioneros de guerra, políticos, gitanos, discapacitados y... ¡Fiesta, fiesta y pluma, plumada! También realizó experimentos nucleares, buscando hallar la tan apreciada bomba atómica, aunque no lo consiguió por falta de recursos y tiempo. Desarrolló misiles nucleares balísticos de largo alcance, que utilizó para bombardear grandes ciudades, y la tan aterradora experimentación humana, pero eso da para otro vídeo entero.
También buscó crear las juventudes hitlerianas, básicamente adoctrinar a los jóvenes a los ideales nazis para prepararlos para servir al régimen. Tras todo esto, la guerra avanzaba y comenzaba el declive de Alemania, torciéndose drásticamente en el desembarco de Normandía en 1944, dejando a Alemania rodeada en 1945 por los soviéticos. Con la derrota literalmente en la puerta de su casa, Hitler se refugió en su búnker personal, en el cual vivió sus últimos momentos. Se casó con Eva Braun el 30 de abril de 1945 y 2 días después incineraron sus cuerpos para evitar que los capturase el enemigo. A la semana siguiente, Alemania se rindió ante los aliados. Finalmente, para cerrar el vídeo, Hitler también tenía otros proyectos en mente que no pudo completar, pero al menos no implicaban un genocidio o un bombardeo, como por ejemplo su proyecto de autopistas, que buscaba mejorar la movilidad en Alemania. El proyecto Volkswagen, basado en que todo el pueblo alemán pudiese disponer de vehículo propio, o el reordenamiento de Berlín, que quería convertir esta ciudad con enormes edificios y monumentos, además de otros edificios que sí se llevaron a cabo, como por ejemplo el Estadio de los Juegos Olímpicos de 1936.